A mí la verdad es que siempre me gustó publicar EPs, ¿no? Siempre EPs que precedieran o que sucedieran a los álbumes, pero que de alguna manera fueran como hermanos de los álbumes, ¿no? Hermanos pequeños en duración, pero siempre me gustó darles entidad propia, ¿no? Y tratarlos con cariño. Más que nada, no sé, yo cuando empecé a comprar discos, ¿no? Pues ahora ya se lleva menos, ¿no? Pero el formato EP fue con el que empezamos todos, compraba muchos EPs cuando era más jovencito y tal. Y ahora parece que la industria que los ha dejado un poco de lado, ¿no? Y bueno, pues me gusta eso, tratarlos con bastante cariño. En este caso, el género bobo, había canciones que ya había grabado en las sesiones del Manifiesto Desastre, que estaban, las había reservado para el EP, pero algunas de ellas al final acabé desechándolas, no estaba contento del todo con ellas, entonces grabé también una canción nueva, Las inmensas preguntas, de la que hicimos el vídeo, y una introducción que, bueno, que le diera un poco de empaque al disco, ¿no? Que hiciera que hubiera algo unitario en el EP y que fuera también un disco atractivo, y eso, que en definitiva tuviera entidad propia y que tuviera sentido como disco, que es lo que me gusta de los EPs. Como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío y quisieron compartirlo. Entonces inventaron el amor. El resultado fue, ya sabéis, como en los erizos. Con decirte que ya son varios días sin salir. Puedes creerlo, ¿no? Pero he sido moderadamente infeliz. Hice así una canción y creí que verías en ella un piropo. La escuchaste y después me dijiste: lo tuyo es del género bobo. Ay, Cuando me quiero explicar, las palabras se esconden en no sé qué sitio, y entonces te escucho igual que el que escucha de lejos el tráfico de su ciudad, y me pierdo en inmensas preguntas que lucen con esplendor y absurdidad. Ya viví, sufrí y amé, ¿y todo para qué? Hicimos el amor una vez que sentimos el frío, y el resultado fue, ya lo ves, más o menos como en los erizos. Ay, Cuando me quiero explicar, mis demonios se ponen groseros, me insultan, y entonces me entran las dudas y le echo la culpa a mi género y a correr. Y si surgen preguntas, pues dejo que surjan en su esplendor y estupidez. Viví, sufrí y amé. ¿Vale
¿Y ahora qué? Yo en realidad tengo una relación un poco difícil, ¿no?, con el mundo del videoclip. No acaba de gustarme en general el mundo del videoclip, ¿no? Con Ramon Lluís he trabajado y es una de las pocas personas, ¿no?, en las que tengo confianza total y que puedo, pues, decirle haz algo con esta canción y haz lo que a ti te dé la gana y da tu visión, ¿no? Porque al fin y al cabo un videoclip yo creo que lo entiendo siempre como la obra de otra persona, ¿no? La obra de alguien ajeno a ti que utiliza como parte de su obra una canción tuya. Y bueno, eso es lo que hizo Ramon, ¿no? Por la relación personal que tengo con Ramon Lluís y haber trabajado con los años con él en diferentes proyectos y haber sido él quien hizo mi primer videoclip, Seronda, ¿no?, con el videoclip de Actos Inexplicables, pues eso hizo que hubiera una relación especial que él utilizó en este videoclip, ¿no?, para un poco, no sé, dar testimonio del paso del tiempo, ¿no?, que yo creo que era un poco reflejado, sobre todo en la película, ¿no?, con la introducción que hizo él y bueno, es sus referencias al Screen 3 de Bob Dylan, a un poco incluir los planos al principio de Seronda en relación al cielo sobre Berlín y esto, pues lo que ha pasado en estos 9 años, ¿no?, es un poco una idea de él que yo creo que en muy pocos planos sí que creo que queda reflejada y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque creo que Ramon Lluís consigue darle a sus películas, ¿no?, un pulso realmente que es el pulso interno de la canción, ¿no? El mundo del videoclip generalmente suele ser algo muy rápido, ¿no?, muy fastuoso, con un montón de planos, tiene que ser algo como entretenido y me gusta, pues, que Ramon Lluís en realidad se preocupa realmente de la canción, de la idea que tiene en la cabeza de la obra y al final le consigue este ritmo un poco lento que yo creo que merece la canción, pero que yo creo que es necesario para crear algo que merezca la pena y de lo que estar contento.